mañanera de Ángel correspondiente al martes de la semana en curso, martes 16 de julio del año 2024. Voy a comentar con usted hoy dos hechos aparentemente sin conexión alguna, pero que ya si analizamos las cosas con más detenimiento o con detenimiento, hay una interrelación y ahorita veremos cuál es. La primera es la aceptación abierta ya de la anticientífica en relación con esta ocurrencia de incorporar al programa de dádivas a los adultos mayores, a las madres, no recuerdo si especificó madres o a las mujeres de zonas marginadas, etcétera, etcétera, entre 60 y 64 años, es decir, previo a su incorporación a partir de los 65 al programa de bienestar de los adultos mayores. La realidad empieza a hacerse presente frente a la ignorancia de la anticientífica y declaró ayer, que por responsabilidad presupuestal, ese programa en el 25, es decir, el año próximo, solamente iba a ser para las madres entre 60 y 64 años de los pueblos indígenas, madres indígenas. La verdad es que esto se debe a la cobardía o al temor de reconocer que no hay recursos para abarcar a todas las mujeres entre 60 y 64 años. Cuando uno revisa las cifras censales de los grupos originarios, encuentra una cosa muy curiosa. La mayor parte de esos grupos o de esas personas, de esas mujeres, viven en zonas marginadas, alejadas de poblaciones donde hay luz eléctrica, dependencias oficiales, centros de salud, bancos, etc. De tal manera que el primer problema que se les va a presentar es cómo van a llegar a esos caseríos. Imaginen ustedes en la zona tarahumara. Van a llevar toda una cuadrilla para que le tomen fotos, las huellas, o van a hacerlas caminar 2 o 3 días para bajar a la población más cercana y luego regresan. ¿Y de qué les va a servir allá en lo alto de la Sierra Madre Occidental? ¿De qué les va a servir una tarjeta del bienestar? ¿O también van a poner sucursales allá en esos confines de la Sierra Madre? Es un absurdo, es una tontería eso, pues. Pero en fin, pero ya aceptó que por responsabilidad presupuestal que se olviden. Muy bien, ¿cuál va a ser el resultado práctico? Que va a ser un puñado muy pequeño. Quizá estoy pensando un poco en las madres entre 60 y 64, o las mujeres yaquis entre 60 y 64, pues que ahí tienen en Ciudad Obregón, a 50 kilómetros, está una sucursal del Banco del Bienestar y hay condiciones, luz eléctrica, teléfono, etc. Pero allá arriba en la Sierra Madre, pues no. Pero en fin, esa es una noticia y creo que vendrán otras más en ese tema de la responsabilidad presupuestal. Es decir, poco a poco va a ir reconociendo la falta de recursos del erario y tome usted en cuenta que para el año próximo los pronósticos económicos hablan de un crecimiento del 1.2, 1.3 del crecimiento de la economía. Es decir, un desastre, una tragedia completa serán las finanzas públicas que va a heredar el bulto y el delicadito de Hacienda. Bueno, pues tenemos estas condiciones, pues no se puede más y esto es lo que hay y bueno, ni modo, doctora, y toma tu doctora,
¿verdad? Y la otra noticia que es importante y que tiene de alguna manera relación con México es la designación por parte del candidato Donald Trump de su compañero de fórmula, el senador por Ohio, J.D. Vance. Un personaje interesante, no voy a decir enemigo de México, pero sí un crítico acérrimo de las condiciones laxas o casi de complicidad abierta e impunidad total de los grupos del crimen organizado en México. Él ha sido una de las voces más abiertamente radicales para acabar con esos grupos. En caso de que llegare a ganar el candidato Donald Trump y triunfare y fuere el próximo presidente, el vicepresidente Vance va a ser un hueso muy difícil de roer para ese Kissinger de la CONASUPO, que es el doctor Juan Ramón de la Fuente. Va a ser una situación complicada. ¿Por qué? Porque la biografía misma del senador de Ohio, Vance, es una biografía que le hizo pasar de una familia, no voy a decir disfuncional, ahorita voy a decir dónde pueden ver esto, pero además con base en su esfuerzo, y luego una tragedia en el caso de su señora madre por su drogadicción, por sus adicciones. Él identifica o señala claramente a los narcotraficantes mexicanos como los proveedores a esos mercados en Estados Unidos de drogas. En esas condiciones, pues, quizá para Trump sea un buen candidato o una buena elección por los orígenes, por el lugar de donde viene. Además, él pertenece o perteneció a un grupo que en Estados Unidos todavía son ofendidos o los ven, como dicen en inglés, el verbo es despise, los tratan, los hacen menos, pues sería la traducción quizá más cercana. Así como aquí en México grupos importantes de la sociedad llaman a las personas que son integrantes de los pueblos originarios, les llaman nacos. Allá en Estados Unidos les llaman, particularmente en esa región, allá por Kentucky, allá en las montañas Apalaches, les llaman los hillbillies. Aquí en la televisión mexicana hubo un programa de televisión norteamericano entre comedia y cosas así, los hillbillies que se habían hecho ricos, no sé si la lotería o algo, y llegaron a vivir en Beverly Hills. Y en México sacaron una parodia que era los Beverly de Peralvillo, pero allá en Estados Unidos era una cosa cómica donde se hacía mofa o se ponía, los exhibía como personas no refinadas a estos hillbillies en aquellos años. El señor, que es un graduado en leyes en Yale, esa gran universidad en el estado de Connecticut, estuvo como marín en Irak y obtuvo este beneficio que otorga el gobierno norteamericano, sus fuerzas armadas, a quienes están creo que 5 años y les pagan la educación superior. Entonces él se acogió a ese beneficio y así fue como estudió leyes en Estados Unidos. Y llega, se mete a la política, es un hombre joven, 39 años, y en el año 2000, ahorita estamos en el 24, con 31 años, el 16, escribe él, a los 31 años de edad, su biografía. Es una biografía muy, muy interesante, donde plantea una serie de situaciones casi de tragedia que él experimentó como niño y joven, y luego ya como adulto en sus primeros años de vida de graduado, estudiando leyes y de vida profesional. En el año 2016 escribe su biografía
que la recomiendo ampliamente. Se llama Hillbilly Elegy, elegía de los hillbillies, como si aquí escribiéramos una elegía de lo naco, elegía de los nacos. Perdón por la crudeza de la expresión, pero no encuentro otra expresión, porque así algunos se expresan de personas humildes, vamos a decir, en nuestro país, de personas que tienen un aspecto diferente, morenos, etc. Llega a ser senador por el estado de Ohio, abogado exitoso, llega al Senado y ahí es donde plantea él esa posición que mencioné ahorita sobre México. Y de ese libro, dado que fue un éxito, un best-seller casi de inmediato, en el año 2016, hicieron una película donde el centro es la gran actriz Glenn Close, que hace un papel importante ahí. Luego la madre de él, que es por la que sufre él mucho tiempo, desde niño y luego de adulto, y él, el actor que personifica a J.D. Vance. La película tiene escenas o secuencias donde si se descuida uno termina llorando. Hay escenas que golpean, duras. Ese es la persona, o esa es la persona que el presidente o que el candidato Trump ha designado como su compañero de fórmula. Y voy a afirmar algo que lo afirmé ayer en la plática con Ángel, en Plática con Ángel. Si Trump llegare a ganar la presidencia, buena parte de ese triunfo se debería al al compañero de fórmula J.D. Vance. Su biografía, el libro, la película, la cual pueden ustedes ver en Netflix. Simplemente donde dice buscar, pongan ustedes Hillbilly, Hillbilly, Hillbilly Elegy, con G e Y al final, y ahí la van a ver. La película está en inglés, pero tiene subtítulos en español, en caso de que no entienda usted inglés. Véala, por favor, para que tenga usted una idea precisa y clara, dolorosa a veces, de la vida del senador por Ohio, J.D. Vance, y que será el compañero de fórmula de Donald Trump. Le agradezco su presencia aquí en la Mañanera de Ángel y nos vemos mañana miércoles, aquí mismo. Gracias otra vez.